En este video vas a aprender cómo hacer un validador de contraseñas en donde te pida como requisito, por ejemplo, una mayúscula, una minúscula, un número, un carácter especial, y acá escribí mal número, no importa. Y si ponemos algo como hola, por ejemplo, y cliquemos en validar, te salga un mensaje de error acá que diga no tiene mayúscula o no tiene número o lo que sea. Y todo esto lo vamos a hacer usando Clean Architecture para que nuestro código quede bastante más limpio. Para eso, primero que nada, te muestro la aplicación muy por arriba. Como ven, el Main Activity simplemente crea el View Model y lo pone en la home screen. La home screen simplemente tiene una columna con el texto que diga acá los requisitos. Que yo use un Annotated String para hacerlo en un solo text. Podés tener varios textos, no importa. Un text field y un botón. Y simplemente cuando escribimos en el text field llama a change password, que vamos al view model, que simplemente actualiza la contraseña. Y después tenemos el validar contraseña, que no hace absolutamente nada. Y todo esto en un estado claramente que es la contraseña completamente vacía. Todo esto, ya que es parte de la vista y vamos a seguir esto de Clean Architecture, lo vamos a tener dentro de Presentation. Que si no sabes lo que es Clean Architecture y querés aprender, te recomiendo que vayas a androidavanzado.com, donde la primera sección es completamente gratis y es donde explico todo lo de Clean Architecture. Y no tiene mucho sentido que te lo explique en este video porque sería un video muy largo. Es por eso que si vas a esta página tenés más de una hora de contenido gratis explicándote qué es Clean Architecture y cómo usarlo. Volviendo al código, dado que tenemos que avisarle al usuario de que, digamos, la contraseña está mal, tendríamos que tener un mensaje de error. Para eso vamos a crear acá un val password error, que sea un string nuliable. A mí los errores me gusta hacerlos nuliables a diferencia de esto, porque, por ejemplo, la contraseña sí o sí tenemos que tener un valor para poder ingresar. El mensaje de error en sí puede ser nulo porque no lo vamos a mostrar todo el tiempo y no tiene sentido que lo hagamos vacío ni demás. No aporta en nada. Por lo tanto lo hacemos nulo y simplemente en la home screen podemos, por ejemplo, acá decir if state.passwordError es distinto a nulo. Mostramos algún texto que diga state.passwordError y le ponemos un color en red, por ejemplo. Y esto hace que el color sea rojo. Y ahora sí, ¿cómo validamos la contraseña? Dentro del Home View Model podríamos validarla acá, pero como dijimos que vamos a usar lo que es Clean Architecture, podemos hacer un caso de uso. Para eso vamos a crear un paquete o un package llamado domain y adentro le podemos poner use case, que es básicamente los casos de uso. Y en este caso podemos validate password use case. Acá simplemente podemos tener una función llamada validate que reciba la contraseña de tipo string, que esto devuelva algo. Por el momento lo voy a poner en boolean, más que nada para devolver true o false, pero ahora lo vamos a expandir un poco más. Y acá podemos, por ejemplo, empezar a preguntar si tiene una mayúscula, si tiene una minúscula, si tiene un número, que el número de vuelta está mal escrito, o si tiene un carácter especial. Y en caso de que no tenga alguno de estos, devolvemos un boolean en falso, por ejemplo, y después un boolean en true en caso de que cumpla todos los requisitos. Para eso podríamos preguntar if password.any, que any lo que hace es pregunta si algún carácter tiene, digamos, cumple con lo que le vamos a mandar. Por ejemplo, it.isLowercase. Entonces, si cumple con esto, podemos continuar. Por lo tanto, si no cumple con esto, podríamos devolver por ahora un falso. Que de vuelta, el boolean lo vamos a modificar más adelante. Y ahora estamos preguntando, si la contraseña no tiene ninguna minúscula, devolvemos falso. Podemos hacer lo mismo con mayúsculas. Entonces is uppercase. Podemos hacer lo mismo con digits. Is digit. Que digit hace referencia a si es un número. Otra cosa que podríamos preguntar si nosotros queremos es, ahora que lo pienso lo podemos agregar. Podemos decir que tenga más a 8 caracteres, por ejemplo. Caracteres. Que esto después se va a corregir. O ponemos acá más 8 caracteres mejor. Lo mismo, preguntamos if password. Y en este caso no hace falta un any. Hacemos un password.length es menor a 8. Y esto lo sacamos. Entonces si es menor a 8, devolvemos falso. Y para preguntar si tiene un carácter especial, lo mismo. Lo mismo, copiamos. Si password any y le mandamos is letter or digit. Y ahora sí, en caso de que cumpla con todo esto, simplemente return true. Y hasta acá uno puede decir, ok, en caso de que la contraseña sea inválida, porque tenemos
o es menor a 8, o no tiene minúsculas, o no tiene mayúsculas y demás, devolvemos falso. Y si tiene todo esto, devolvemos true. Asumiendo que todo esto está bien, podríamos venir acá, mandarle el private validate password use case, y en este caso lo voy a crear acá. Pueden tener inyección de dependencias y demás, en este caso no. Y simplemente podríamos hacer algo como if validate password use case.validate y le mandamos state.password. Por lo tanto, si la contraseña es válida, lo que tenemos que hacer es state es igual a state.copy password error y lo ponemos en null. Es decir que la contraseña es válida y le borramos el error. En cambio, si la contraseña es inválida, state es igual a state.copy password error y le ponemos, por ejemplo, la contraseña es inválida. Si nosotros ahora corremos el código, si nosotros validamos, la contraseña es inválida. Si ponemos 8 caracteres, es inválida. Si ponemos mayúscula, es inválida. Si ponemos un número, es inválida. Algo que me di cuenta que estaba mal, y lo vamos a corregir ahora, es que si nosotros ponemos un dígito, no pasa nada. Y si nosotros sacamos esto, no pasa nada. Y eso es porque acá debería ser, si no es letter y no es digit, por lo tanto ahora sí va a devolver esto. Corremos el código, ASD, ASD 123. Esto acá cumple con 8 caracteres, minúscula, mayúscula y número. Esto es inválido. Si ahora sí le ponemos un carácter especial, por ejemplo el signo de pesos, ahora sí funciona perfectamente. Pero esto, si se fijan, nosotros no sabemos bien qué es lo que pasa. Digamos, qué es lo que causa que la contraseña sea inválida. Si es por mayúscula, minúscula, carácter especial, no nos damos cuenta. Para eso, nosotros dentro del validate, que es este acá, no deberíamos devolver un boolean de si es válido o inválido. Deberíamos devolver la razón por la cual es inválido. Y uno acá puede decir, ok, se nos puede ocurrir de devolver un string nuliable o algo por el estilo. En caso de que sea true, devolvemos nulo. En caso de que sea por los caracteres, podemos decir la contraseña tiene que tener al menos 8 caracteres. Lo escribí todo mal, pero no importa. Lo importante es que a uno se le puede ocurrir esa solución. Es una solución válida, pero esto tiene un problema. Tiene dos problemas. Primero que nada, le estamos mandando un string que, digamos, si es nulo, tenemos que nosotros acordarnos de que cuando es nulo es porque no hay error, y en caso de que no sea nulo es porque hay error. Puede presentar problemas. Y el segundo problema es que tenemos strings en la capa de dominio. Y el problema que tiene eso es que nosotros no vamos a poder localizar o traducir nuestra aplicación a otros idiomas. Porque para traducir strings necesitas acceso a string resources, que hicimos un video por acá arriba, lo voy a dejar, y en la descripción, para traducir aplicaciones. Y la capa de dominio no debería conocer temas de Android. Que de vuelta, si van al curso, en uno de los videos lo explico exactamente de por qué no podemos tener acceso a Android en la capa de dominio. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, el método validate debería devolver para mandar un string sin mandar un string y para verificar si la contraseña es válida o inválida? Para eso podemos crear, por ejemplo, lo voy a crear en este archivo, pero lo pueden crear aparte. Podemos tener una especie de seed class o seed interface incluso, que sea algo como validation result, y acá tener, por ejemplo, object is valid, que simplemente sea un validation result, y después tener lo que es un data class invalid, que de vuelta también sea un validation result, pero le tenemos que mandar algo acá. Entonces, en caso de válido, simplemente esto acá lo vamos a cambiar por validation result, y esto va a ser un validation result.isvalid, o isvalid no, sino valid mejor. Y en caso de que sea inválido, tendríamos que mandarle el mensaje de error. Pero de vuelta, no podemos mandarle el mensaje de error. Para eso podríamos asociar cada error a un enum. Por lo tanto, enum invalid error o algo por el estilo. Y tener, por ejemplo, low characters. Lo escribí mal, characters. Podemos tener no lowercase, no uppercase, no digits y no special characters.
Y acá podemos decir que mande el error de tipo invalid error. Y me faltó el val. Ahí va. Por lo tanto acá podemos simplemente decir validation result.invalid y le decimos invalid error.low characters y simplemente copiamos y pegamos. Que esto es algo que vi que nadie lo explica. Y la verdad es que no vi a nadie hablar de este tema de que domain no debería tener strings. Hay gente que se le ocurren soluciones, por ejemplo, crean una clase llamada UI string o algo por el estilo y que convierten de strings a ID y el ID lo mostrás en presentation y... No, el problema de eso es que, claro, eso sirve para Android o para... Sí, Android o Compose, pero para KMM no serviría esa solución. En cambio esta solución te sirve para Android o KMM o lo que sea. KMM es Kotlin Multiplatform Mobile. Volvemos acá y esto sería lowercase. Esto acá sería uppercase. Este acá sería digits. Y este de acá por último sería special characters. Entonces, vamos a crear, como dijimos, un enum y un sealed interface. Por lo tanto, volviendo al home view model, ahora no vamos a hacer esto, sino que podríamos hacer val error o val validation result es igual a, y copiamos esto acá, y simplemente hacemos un when validation result, lo abren y tenemos, en caso de que sea válido, podrían tener state es igual a, más o menos esto acá. En caso de ser inválido, y acá para mapear lo que es el error, porque si se fijan, acá tenemos acceso a validation result punto, y acá tenemos invalid error. Tenemos dos opciones. La primera es otro when acá, validation result punto error, y hacerlo acá, como ustedes prefieran. O esto acá puede ser un método aparte, lo vamos a crear acá, ya sea un private fun map error to string, por ejemplo. Como también puede ser una clase aparte o un objeto aparte, como ustedes prefieran. En este caso va a devolver un string y vamos a recibir un error de tipo invalid error, donde simplemente hacemos un when error. Copiamos esto. Y acá ponemos, por ejemplo, no hay caracteres suficientes. Acá ponemos no hay minúscula. No hay mayúscula. No hay números. Y por último, no hay caracteres especiales. Y lo que hacemos acá, bueno, primero que nada me faltó el return, pero simplemente esto acá hacemos un state es igual a state.copy password error es igual a map error to string y le mandamos validation result.error. Y es más, si se fijan esto acá me dice que lo podemos tener así. Y ahora sí, si corremos el código, van a ver que si validamos, no hay caracteres suficientes, ponemos 8 caracteres, no hay mayúscula, si ponemos una mayúscula, no hay números, si ponemos un número, no hay caracteres especiales, y si ponemos un carácter especial, la contraseña es válida 100%. Y algo que no nos revisamos es, si no hay minúsculas, podríamos hacer esto y no hay minúscula. Así que hasta acá el video, espero que te haya gustado, vas a tener todo este código en GitHub, lo voy a dejar también abajo en la descripción, y nos vemos en el próximo. Un abrazo.